Las leyendas y los mitos a menudo se usan para cubrir algunas lagunas dentro de la historia. Es por esto que, en la actualidad, historiadores e investigadores no han logrado descartar muchos de ellos, pues datan de las épocas de las tradiciones orales, las cuales algunas morían aisladas, mientras otras mutaban al mismo tiempo que se expandían. Después de que nuestros antepasados comenzaron a usar la escritura, fue más fácil ir documentando y compilando muchas de las creencias o posturas que se tuvieron durante las eras pasadas. Pero en tiempos contemporáneos, de la mano de la arqueología y otras ciencias, los historiadores se han replanteado la historicidad de muchas cosas que por siglos se daban como hechos incuestionables. Por ejemplo, los antiguos griegos estaban seguros de que lo contado por Homero sobre el ciclo troyano era cierto, pese a que algunos pensadores antiguos como Tucídides, si bien no la negaban, consideraban que las cifras del texto homérico eran exageradas. Mientras que hoy en día se debate no solo la veracidad histórica de la Ilíada, sino también la existencia del propio Homero, sacándolo a él y a su obra de la categoría de historia y pasándolos a la sección de mitología. Otro ejemplo sería el éxodo de las tradiciones abrámicas, que durante años fue considerado no solo una verdad absoluta, sino la mismísima palabra de Dios. Hoy la ciencia historiográfica lo ve más como un mito fundacional, simbólico y cultural, que como un hecho histórico, además de que se duda de la existencia de Moisés y otros personajes pertenecientes al Éxodo y a otros libros bíblicos. Entre la categoría de hechos y figuras históricas cuya existencia es motivo de debate, como las que vimos en los ejemplos mencionados, hay otra que también destaca pues ha sido puente de innumerables obras literarias desde hace siglos, y recientemente también películas y programas de televisión, y es la leyenda que envuelve al mítico rey Arturo, al igual que a los personajes que lo acompañaron en sus aventuras como sus caballeros de la mesa redonda, el mago Merlín, entre otros. A las leyendas que envuelven al rey Arturo se le engloban en lo que se conoce como el ciclo artúrico o materia de Bretaña, las cuales han influenciado en buena parte la cultura popular anglófona que todos en Occidente consumimos, aunque también en Oriente ha habido trabajos muy inspirados por las leyendas artúricas. Al ser pocas las evidencias arqueológicas que indiquen la existencia histórica de Arturo, se recurre a las fuentes escritas, principalmente a Historia de los Reyes de Bretaña, del monje galés Godofredo de Monmouth del siglo XII, la cual postula a Arturo como un personaje real, quizás inspirándose en diferentes y difuminadas leyendas entre los siglos III y IV. Sin embargo, además de ser considerada una obra bastante tardía, como para ser tomada en cuenta como una crónica seria, es considerada como pseudohistórica por los académicos. También se abordan fuentes algo más antiguas como la Historia Brittonum y los Anales de Gales, pero estas siguen siendo fuentes medievales bastante posteriores a la supuesta existencia del Arturo histórico, pero sirvieron para forjar la tradición medieval de las leyendas artúricas inglesas. En los medios de todo el mundo, influenciados por la literatura medieval, principalmente inglesa, donde aparece Arturo como el caballero medieval por excelencia, el monarca ideal en los tiempos críticos, mostrando su liderazgo al mando de Camelot y de sus caballeros. Se le suele representar, tanto a él como a los personajes que le rodean, con la estética celta medieval, con una cultura cristiana bastante asimilada. Sin embargo, existe una teoría que, de tratarse de alguien que existió realmente, se trataría más bien de un dux britano-romano, es decir, un habitante nativo de Britania de origen celta, pero de cultura latina, y no de un caballero o rey, ya de tiempos del feudalismo temprano. El título dux era utilizado en la antigua Roma. Su significado literal es líder, en latín, que posteriormente evolucionó a la palabra duque, y a partir del siglo III, el título era un cargo tanto administrativo como militar, que tenía a su disposición a las legiones de una región, por lo que provenir de este contexto cultural habría sido más bien un dux en lugar de un rey como lo entendemos ya en el medioevo. Desde el inicio tenemos que las leyendas artúricas se escribieron en la Edad Media, pero que pudieran estar basadas en mitos previos de la época de la Britania romana, con base en los siguientes puntos. Uno de los puntos que pone base a esta teoría es que el mítico reino de Arturo llamado Camelot habría estado ubicado en la actual Colchester, en el condado inglés de Essex, conocida en la época romana como Camulodunum.
que a su vez es la latinización del nombre celta original, Camulodunon, traducido como la fortaleza de Camulos, siendo este un dios celta de la guerra asociado con Marte, su paralelo en el panteón romano. Esta fortaleza britano-romana habría sido convertida por la literatura medieval en la fabulosa Camelot, o al menos así lo postula el investigador británico y profesor retirado de la Universidad de Bangor, Peter Field, quien respalda esta hipótesis al vincular la antigua fortaleza romana de Camulodunum con la mítica Camelot, de la cual el rey Arturo, o mejor dicho, el Dux Artorius, habría sido un caudillo defensor de la cultura romana de los ataques de las hordas anglosajonas, quienes, irónicamente, son en buena medida los ancestros de los ingleses modernos y sus descendientes. Como se mencionó previamente, para la época de la supuesta existencia histórica de Artorius, el Dux era un cargo tanto militar como administrativo. Se habría tratado de un líder leal a Roma defendiendo a su Camulodunum o Camelot, cuyos soldados y habitantes a su vez le juraban lealtad a su líder de manera similar al Arturo de la literatura y las leyendas. Aunque Fields también piensa que por su ubicación geográfica al sur de Inglaterra habría sido resultado imposible que un Dux defendiera su fortaleza, por lo que él y su legión, usando los caminos romanos a una ciudad más al norte de la isla, habría huido. De aquí podemos tomar que Arturo podría haber sido un dux defensor de la cultura latina, aunque de orígenes celtas, al mando de la región, del que no había mucha información más que la tradición oral de quienes estaban bajo su mando, pero del que poco se documentó, ya que en el marco de las invasiones anglosajonas, estos eran un pueblo escasamente letrado, y una vez que conquistaron la isla comenzaron los años oscuros, un periodo de la historia europea e inglesa en particular, donde las lagunas históricas a menudo son llenadas con leyendas inspiradas en las escasas fuentes de las que disponían los cronistas e historiadores medievales, y es posible que éstas le hubiesen servido al monje Godofredo de Monmouth para elaborar su obra. Sin embargo, la mayoría de los historiadores se mantienen escépticos ante este punto. En este otro punto, analizaremos a algunos personajes de la época romana de Bretaña a los que se les ha postulado como candidatos para ser el Arturo histórico, o por lo menos que habrían sido la inspiración principal para las leyendas medievales formadas siglos después. A continuación mencionaré a los que tienen mayor probabilidad. El primero es Ambrosio Aureliano, un dux britano-romano que vivió en el siglo V combatiendo a los invasores anglosajones que aparece en varios registros, destacando los de Gildas, un monje cristiano venerado como santo por la Iglesia Católica, en cuya obra, llamada Sobre la ruina y conquista de Britania, menciona que Ambrosio fue quien dirigió a la resistencia local britano-romana contra los bárbaros en la batalla del Monte Badón. Siglos más tarde, el Historia Britonum atribuiría la victoria de los locales al rey Arturo, por lo cual desde entonces se postula a este caudillo a la figura mítica artúrica, por la devoción que sus hombres sentían por el líder de manera similar al de los caballeros de la Mesa Redonda, aunque según algunos también podría ser la inspiración histórica para el mago Merlín. El segundo es Lucio Artorio Casto, un general romano de alto mando de la Britania del siglo III, igualmente muy venerado por su ejército, quien no era de origen celta, sino que era un romano oriundo de Dalmacia, actual Croacia, pero que en aquel entonces era culturalmente latina, aunque esto ha sido descartado por los expertos, ya que Artorius es bastante anterior a las invasiones sajonas del siglo V. Es posible que, dada la veneración de sus soldados, generara aisladas tradiciones orales que con el paso del tiempo forjarían las leyendas artúricas recopiladas siglos más tarde. Al respecto, el autor español César Vidal menciona que un tal Lucio Artorio Casto comenzó a desempeñar el cargo de Praefectus Castrorum, que se traduce como prefecto de campamento, de la legión Sexta Victrix, con base en Evocarum, York, y que sus descendientes continuaron ejerciendo tareas relacionadas con la defensa del Imperio Romano frente a las incursiones bárbaras. Uno de esos descendientes, también llamado Lucio Artorio Casto, y leal a la cultura latina, habría dirigido la resistencia contra las invasiones bárbaras,
y este sería la base histórica del mito del rey Arturo. Inspirándose vagamente en la historia de este personaje, fue rodada una película del rey Arturo estrenada en 2004, la cual tiene una serie de errores en la ambientación, pero hace una interesante demostración de un Arturo romano en la pantalla grande. Otro personaje de origen romano propuesto como candidatos para ser el origen histórico del rey Arturo sería Riotamus, quien se dice que fue un rey bretón convocado por Antemio, emperador romano, para combatir a los visigodos, los cuales, al igual que los anglosajones, son también un pueblo germánico. Riotamus fue derrotado por los visigodos en la batalla de Deols y se refugió en Borgoña, la cual todavía era aliada de Roma, posiblemente muriendo en un lugar llamado Avalón, lo cual también podría ser base para la construcción del mito. A pesar de que el desenlace de Riotamus ocurrió en la actual Francia, recordemos que el rey Arturo y sus leyendas también tienen un gran peso en la cultura y literatura medievales francesas, destacando el autor Chrétien de Troyes. Algunos también creen que Riotamus era también el ya mencionado Ambrosio Aureliano, o así lo menciona el académico francés experto en lenguas celtas Léon Fleuriot, quien asegura que el nombre de Riotamo es un término céltico que significa gran rey, y que esconde detrás la figura de otra persona, probablemente el histórico Ambrosio Aureliano, lo cual nos lleva a lo mismo que ya comentamos acerca de él, o en todo caso, alguien cercano a él, quizás de su misma familia. Finalmente, el último de este listado es un hombre llamado Magno Clemente Máximo, un emperador romano oriundo de Hispania, posiblemente de la actual Galicia, el cual también defendió la Britania romana de las invasiones bárbaras durante su juventud previa a ser emperador. Es considerado un héroe nacional de Gales, y de acuerdo a Godofredo de Monmouth, llegó a ser rey de Britania, y lo incluye en la lista de reyes de su crónica. Vemos que este emperador tiene puntos en común con los anteriores mencionados. Sin embargo, y a mi juicio personal, este sería el menos probable de haber inspirado las leyendas artúricas, o bien sería una mezcla de todos los personajes anteriormente mencionados. Aunque señalo como curiosidad que este emperador nació en Galicia, región que en su escudo muestra un grial, artefacto muy asociado a las leyendas artúricas y que tiene vínculos históricos con Britania. Finalmente, otro factor que también podría reforzar la teoría de un origen romano del Arturo histórico es que otros personajes importantes del ciclo artúrico están también ligados a la cultura latina asentada en Gran Bretaña en la antigüedad tardía. El primero sería Uther Pendragon, el mítico padre de Arturo. Su nombre significa literalmente cabeza de dragón. Pudo tratarse de un Draconarius, quienes eran los abanderados que portaban el estandarte de los cuerpos de caballería en el ejército romano. El mismo Godofredo de Monmouth afirmó que era hijo del emperador Constantino III. Y esto último es especulación mía, pero tomando en cuenta lo mencionado al inicio de este punto, es posible que el mago Merlín haya estado inspirado en alguno de aquellos druidas que absorbieron la influencia latina, como el galo Divisiaco, un aliado del imperio. Siendo así, y con sus respectivos matices druídicos y célticos, Merlín habría sido un intelectual neoplatónico y posiblemente un devoto del dios Mitra, cuyo culto era muy popular en el limes romano. Incluso Morgana podría haber sido una de esas druidesas que colaboraron como profetisas de algunos emperadores romanos. Como conclusión, es innegable que la leyenda artúrica tiene nexos con la cultura romana de Gran Bretaña, de la que los anglosajones apenas dejaron vestigios, lo cual es irónico, ya que sus descendientes actuales, es decir, ingleses, estadounidenses, etc., sean los que más exaltan la figura de Arturo y la toman como algo muy propio de ellos. Lo cierto es que la figura medieval se habría inspirado más en algún caudillo britano-romano semilegendario y posiblemente pagano, en lugar de un rey puramente celta y cristiano, como tradicionalmente se cree. De todos modos, menciono que yo no tengo la verdad absoluta y posiblemente nadie la tenga. Aún así, invito a la audiencia a sacar sus propias conclusiones. Siéntanse con libertad de comentar qué les ha parecido este video y si les ha gustado. Les pido de favor que me ayuden a seguir creciendo. Sin más por el momento, me despido.